Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Roberto. Así que ahora vamos a quedar con la palabra del Señor. Después de esta ceremonia, ¿cierto?, tan emblemática de la instalación de los pastores. Así que ha sido también un paso importante y ahora, ¿cierto?, vamos a quedar con la palabra del Señor. Y la alabanza que cantaba nuestro hermano decía en parte, dichoso el que tiene en ti su fuerza, dichoso el que tiene en el Señor su fortaleza, decía en parte la canción. Y claro que sí, porque en los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, eh, donde estamos viviendo en medio de una pandemia, en medio de esta guerra y tantas situaciones más que estamos viviendo en la humanidad, que se hace cada vez más difícil manifestar nuestra fe en forma abierta y valiente. Y eso significa que también estamos viviendo los tiempos finales de lo que el Señor Jesucristo anunció cómo serían los tiempos finales antes de su retorno. Si no fuera porque Dios se autorreveló a nuestras vidas, hermanos, no sé qué sería de nosotros. Una canción que hay, canta un cantante cristiano, dice, ¿qué sería de mí si no me hubieses encontrado, no me hubieses hallado para que seamos hijos del Señor, hijas del Señor? Eh, Dios se autorreveló y por eso le pudimos conocer. No porque seamos mejores que los demás, no porque seamos mejores de muchos de aquellos que están afuera aún, sino que por la gracia de Dios fuimos alcanzados. Yo les cuento así rápidamente que el año 1980, que hace mucho, mucho tiempo ya que ha pasado, eh, mi padre recibió a Jesucristo en su vida. Nadie en la familia de, de seis, siete hermanos más, los papás, conocía al Señor. Y mi papá estaba viviendo ya una vida en su relación matrimonial, familiar, ya en un caos, con vicios sobre él y también peligrando de que la empresa donde trabajaba por tantos años lo despidiera, ya por su ya vicio que estaba consumiendo su vida. Pero fue así que una noche, él estando en su dormitorio, llegando después de una jerga, se fue a su cama, por la ventana entra una luz y esa luz se acerca a él y una Biblia que un colega le había regalado estaba encima de la cómoda. Esa luz le dice, eh, enciende la luz y lee la Biblia que está allí. Entonces mi padre le dice, no puedo leerla porque está oscuro. Entonces le dijo, saca la Biblia, póntela en el pecho. Tomó la Biblia, se la puso en el pecho y empezó a llorar como un niño. Y lloró desconsoladamente y dice que como que allí botó todo lo que tenía, su carga por el pecado, por la vida que llevaba, todo como que lo descargó en un llanto desconsolado. Y esa luz no era cualquier luz, sino que era Jesús mismo, que estaba al lado de él en su cama hablándole. Y le dijo, ahora duerme tranquilo. Y el Señor se fue, así como llegó, se fue. Y mi padre durmió plácidamente. Y al día siguiente se levantó, y él cuenta, después se levantó totalmente despejado en su alma, en su mente, como un niño livianito. Dice que si lo envían a cualquier lugar caminando, él se va caminando porque se sentía tan bien, tan liviano. Y el Señor había llegado a su corazón y era un hombre nuevo. Allí comenzó su vida como hijo del Señor y creo que por ese testimonio también yo fui alcanzado y después, pasando un año, yo también recibí a Cristo en mi corazón cuando el Señor llegó también a mi vida. Pero si Dios no se hubiese revelado, si Él no se autorrevela a nuestros corazones, estimados hermanos y hermanas, no le podríamos conocer, ¿ya? Porque Dios en su gracia nos alcanzó, porque Él nos amó primero. Y si nosotros en este tiempo podemos decir, soy cristiano, soy hijo del Señor, ya en medio de todas las pruebas y las dificultades que estamos viviendo, nos mantenemos en pie, es porque la gracia del Señor nos sostiene, porque cuando Él llegó a su corazón, llegó a mi vida, y no importa cómo haya llegado, lo importante es que llegó a su vida, llegó a través de una predicación, a través de una oración que alguien hizo por usted, a través de un tratado que leyó, a través de una experiencia personal, no importa,
Aquí lo que vale es que ahora usted es un hijo, una hija del Señor. El Señor dio a su vida. Por la gracia de Dios, usted y yo somos salvos. Entonces, en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo, la iglesia no debe perder su identidad, no debe perder esa visión clara de por qué el Señor nos llamó. Y cuando nos acordamos de cuando el Señor nos llamó, eso también nos sostiene fuertemente, aún en medio de esta sociedad que estamos viviendo, que cada vez, ¿cierto?, se hace más difícil, pero también es una señal de lo que Jesús dijo, que así sería el tiempo antes de su retorno, que la fe de muchos se iba a enfriar también. Así que es un poco la característica de lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero hay una cosa importante, hay una doctrina en la Biblia, en la doctrina del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, que es una doctrina sólida, que está allí en pie y que nosotros la tenemos en nuestro corazón. Es la esperanza de una vida eterna con Cristo. Y esa esperanza de la vida eterna con Cristo, donde un día estaremos con Él reinando para siempre, nos anima y nos alienta en medio de un mundo cada vez más en caos. Así que eso también nos sostiene, sabiendo que cuando partamos de este mundo, vamos a ir a estar con el Señor. Jesús mismo dijo, yo voy a preparar el lugar para cada uno de ustedes. Jesús mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dígame si esas no son palabras que nos alientan, nos animan a seguir adelante en medio de esta sociedad. Así que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde ya esta verdad bíblica de que el Señor Jesucristo prometió regresar por su pueblo, la iglesia, los creyentes en Él. Y esta verdad nos sigue animando, nos sigue alentando y nos da esperanza a cada uno de nosotros. Así que voy a leer lo que dice en Mateo capítulo 16, del 1 al 3, Mateo 16, 1 al 3, donde Jesucristo habla acerca de señales que habrían antes de su retorno. Y dice así la palabra de Dios. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Entonces, él advirtió acerca de las señales que habrían antes de su retorno. Y nuestro Señor Jesucristo, él respondió, y no solamente una vez, sino que varias veces, él respondió con mucha severidad a los fariseos y a los saduceos, porque no se daban cuenta de las señales que hablaban acerca de su primera venida. Y en él estaban cumpliéndose en Jesús todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido. Pero ellos estaban ciegos a estas señales. Y esto mismo, estimados hermanos y hermanas, puede estar sucediendo con muchos de nosotros, con muchos cristianos, que nos podemos mantener ciegos a todas las cosas que están pasando en nuestro mundo hoy y que tienen relación con el plan de Dios para la segunda venida que está prometida en la Biblia. Sin embargo, es bueno aclarar que cuando los discípulos preguntaron a Jesús qué señal habría de su venida y del fin de la era, él habló de varias señales generales sobre los acontecimientos antes de su regreso, antes de que él retornara corporalmente y visiblemente a la tierra. No habló de su regreso invisible en el arrebatamiento de la iglesia, porque este no viene precedido de señales, porque la venida de Jesucristo por su iglesia puede ocurrir en cualquier momento, como ladrón en la noche, dice él, y él puede llevar a su pueblo, ¿cierto?, así repentinamente. Y será un suceso inminente y se puede producir en cualquier momento cuando el Señor refiere a su iglesia. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo de hoy? Lo que está ocurriendo y lo que escuchamos en las noticias son los preparativos de esos sucesos que se van a producir después del arrebatamiento o el rapto de la iglesia y como preparación a la segunda venida visible del Señor
a la tierra para gobernar y reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso está enmarcado en un periodo conocido como la Gran Tribulación. Ahora, en estos momentos, Dios se encuentra preparando al mundo para esa etapa. Y es una etapa no fácil. Y todo lo que ocurra hoy nos está permitiendo discernir que el fin de los tiempos está cerca. Así que tenemos que leer los acontecimientos a nivel mundial, y eso nos habla también de que el Señor está preparando su regreso. En segundo lugar, hay una apostasía y también una violencia y una decadencia moral. Y todo eso es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en Génesis 6:11 dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. O sea, allí también ya se describe cómo era aquella generación en los tiempos antediluvianos, que Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y la apostasía o el abandono de la fe, es eso, la apostasía es el abandono de la fe, se ha dado a lo largo de la historia también. Sin embargo, se espera un abandono mucho más grande de la fe en Cristo antes que Él aparezca. Y cuando aparezca también el anticristo en la escena mundial. Dice en segunda de Tesalonicenses 2 y versos 3 y 4, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Por esto, podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos a los días de la tribulación, y tendrá también sus características. Por ejemplo, ¿qué característica habrá? Una de ellas será una característica doctrinal. Se negará la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y eso ha ocurrido a través de toda la historia, pero se va a acentuar y se está acentuando en este tiempo, donde ya no se cree en la divinidad de Jesucristo, ya no se cree tampoco en que Él fue a la cruz y derramó su sangre preciosa por la humanidad. Entonces, eso también lo encontramos en la palabra de Dios en 1 Juan 3 y 4 dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Así ya lo estaba diciendo el discípulo Juan en su carta. Y también el apóstol Juan, en su tiempo, tuvo que hacerle frente, pero en los tiempos finales, ahora, será también una de esas características, pues buscará denigrar a Jesús haciéndolo pasar por un simple hombre. Y también será una apostasía de tipo social estos tiempos que estamos viviendo. La consecuencia inmediata de alejarnos de los principios divinos es la declinación moral. El Señor Jesús mostró cómo sería el mundo durante los días de la tribulación antes de su regreso corporal. En Lucas 17 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como los días de Lot, dice también la Escritura, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. En los días de Noé, la característica fundamental fue la violencia, y en los de Lot fue la perversión sexual. Lamentablemente, esto es algo que ya se ha vuelto cotidiano en nuestros días y no hace más que evidenciar que vamos en dirección al final de los tiempos. Solamente usted lea las noticias y cómo
la violencia está desatada por todo el mundo y también cómo la perversión sexual es algo a diario que se escuchan noticias, cómo hay tanta violencia en ese ámbito. Y estamos diciendo entonces que son características de los tiempos finales y Jesús habló acerca de cómo sería este tiempo antes de su retorno. ¿Qué podemos decir de otra señal y otra característica de Israel, el pueblo de Israel? En Zacarías 12 dice, en aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverse, pero solo se herirán a sí mismos. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. La nación de Israel es la señal de Dios para los últimos tiempos. Dice la Biblia que al final de los tiempos Israel será reunido de nuevo en su tierra y que a partir de allí estará en el centro de la atención mundial. En Jeremías 30 dice, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados y volverán a poseerla. Yo, el Señor, he hablado. Y la nación moderna de Israel, como sabemos, comenzó a existir en mayo del año 1948. Sin embargo, siendo una nación tan pequeña, con una población de apenas un poco más de 6 millones de habitantes aproximadamente, no podemos leer un diario o escuchar noticias en cualquier noticiero en que no se hable o se mencione acerca de Israel. Israel, como alguien dijo por ahí, es el reloj de Dios. En los últimos tiempos está en el centro mismo de la mayoría de las profecías bíblicas para los tiempos finales. Por ejemplo, Israel se convertirá en nación. Isaías 45 dice, el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Eso igual está en Daniel 9:27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrán fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. El pueblo judío reconstruirá el templo de Jerusalén. Mateo 24:15 habla de aquello. Una coalición de naciones invadirá Israel. Habla allí Ezequiel 38 y 39 capítulos. El anticristo invadirá Israel y profanará el templo. Aparece allí en Daniel 11 y Mateo 24. Jesucristo volverá de los cielos para derrotar a los ejércitos del mundo que se reunirán eh, contra Israel. Y también en Apocalipsis 19 dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Es lo que dice la palabra de Dios. Y además de las profecías para Israel en los últimos tiempos, es que será odiado en extremo por las naciones de la tierra. Eso lo vemos en los noticiarios, cómo se oponen, ¿cierto?, a todo lo que Israel pueda hacer o realizar. Siempre hay naciones que están en contra de esta nación. La Biblia presenta la tribulación como un tiempo de hostilidad para Israel que culminará en la batalla de Armagedón. Y hoy ya se puede ver cómo crecen la frustración y el odio hacia Israel. Y si este es el reloj de Dios para los últimos tiempos, quiere decir que la venida de Cristo podría estar muy cerca. Avanzando, ¿qué podemos decir acerca del mundo global y la ciencia antes del retorno de Jesús? Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará.
Este sueño de un mundo integrado no es solo de nuestros tiempos, porque en el tiempo que habla el Génesis ya encontramos un primer intento de globalización. Todos los seres humanos después del diluvio se reunieron en Babel bajo el liderazgo de Nimrod, con el propósito de ¿qué? De construir una gran torre para llegar hasta los cielos. Esto fue una rebeldía global contra el Creador, pero Dios, viendo el peligro, confundió las lenguas y así dispersó por toda la tierra a la rebelde humanidad. Desde entonces, Satanás ha tratado por todos los medios de poner el mundo bajo el control de un solo hombre, a través de quienes lo hizo: faraones, Nabucodonosor, Alejandro Magno, los Césares, Napoleón, Hitler. Entonces, siempre el ser humano ha querido tomar el control de la humanidad. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el mundo se reunirá de nuevo bajo una sola economía mundial, un solo gobierno y una sola religión, en rebeldía contra Dios, y el anticristo será el líder de esta revolución mundial. Y hoy ya se están colocando las columnas para este mundo globalizado, y durante la tribulación, con todo lo que es el Internet, ¿cierto? Con todos los beneficios que nos trae, pero también se puede usar de forma errónea, ¿cierto? Con propósitos también nefastos. La unificación del comercio mundial, una sola moneda y la búsqueda de un solo documento de identidad. Pero todo ello va de la mano con el avance de la tecnología, que ayuda a la integración de las naciones y a la globalización del planeta, pero también se valdrá el anticristo de estos avances de la ciencia para cumplir sus propósitos malévolos. Esto ya se está haciendo una realidad gracias al aumento de la tecnología, que contribuye a la eliminación de las fronteras. Un país inventa, por ejemplo, un producto, otro país lo financia, otro país lo produce y un cuarto país lo puede vender. O sea, es la forma, es la manera en que el mundo está interactuando de esta forma, porque estamos en un tiempo de globalización. La globalización puede tener muchos beneficios, pero también, ¿cierto? Si se usa de mala manera, puede traer, ¿cierto?, este tipo de gobierno. El profeta Daniel, que tuvo una visión del futuro gobierno mundial bajo el anticristo, dice que en aquellos días la ciencia aumentará. Ahí en el capítulo 2. Nosotros ahora somos testigos de esto con todos los medios de comunicación y redes sociales, las computadoras, ¿cierto? Que estamos nosotros también teniendo acceso a todo aquello. Lo que no ha ocurrido en miles de años se ha logrado en poco tiempo, y todo esto no hace más que confirmarnos que el escenario para el drama final ya se está preparando. Solamente como un botón de muestra, veía estos días que Bill Gates está financiando para que en unos pocos años las personas tengamos eh, un chip en el brazo, eh, donde ese chip va a leer, ¿cierto?, todo lo que es nuestra salud y puede anunciarnos eh, qué tipo de enfermedades podríamos tener a futuro y para poder evitarlas, ¿ya? Estamos hablando de que la ciencia en ese sentido es buena, es positiva, ¿ya? Pero también, como les decía, el enemigo, el anticristo, se encargará de distorsionarla para llevarlo para sus planes malévolos. En sí, la ciencia no es mala, es neutra, es el uso que se le da, es lo que provoca, ¿cierto?, el beneficio o el daño. El mundo se ha vuelto obsesivo por la seguridad también. Dígame, ¿quién no quiere vivir seguro, andar por la calle con seguridad, vivir en su casa sin que se produzca algún tipo de violencia, un robo? El mundo se ha vuelto obsesivo por la seguridad y queremos seguridad para nosotros mismos. Y es obvio, para nuestros hijos, para nuestras casas. Y las sociedades se hacen cada vez más violentas y la delincuencia es para los gobernantes un flagelo muy difícil de contener. Se prometen en todos los gobiernos que se va a combatir la delincuencia, pero es algo que no se puede controlar, es un flagelo muy difícil de controlar. Y ninguna ciudad del mundo puede decir hoy que es tranquila y que allí se puede vivir sin ningún riesgo. Pensemos solamente en México, cómo no se respeta la vida humana
y se mata mucha gente. ¿Cómo están ahí los carteles del narcotráfico? En México, en Sao Paulo, en Tokio, en Nueva York, en Roma, entre otras grandes ciudades, se han convertido en ciudades ultra peligrosas. Y no solamente pensando en esas ciudades, sino que también en nuestro país, nuestra capital, Santiago, y cuando hablamos también de nuestra zona, aquí en la Araucanía, todo lo que está sucediendo, todo este desorden y violencia, son señales también de los tiempos finales. Así que todo eso son las señales que Jesús mismo dijo que sucederían antes de su retorno. Y a esta inseguridad se añade el temor de nuestras naciones por las potencias mundiales. Una posible guerra con un país vecino puede ocurrir en cualquier momento. Un ataque terrorista, estos grupos radicales. Y hasta hace poco, solo dos naciones tenían bombas atómicas, como Estados Unidos y la desaparecida URSS y ahora Rusia. Pero hoy hay más de 10 naciones o más que tienen ya la bomba atómica. Además, el mundo también cambió después del 11 de septiembre del 2001, cuando terroristas de la red Al-Qaeda derribaron las Torres Gemelas allí en Nueva York, demostrando que no hay ningún lugar seguro en nuestro planeta. Por ello, el grito de nuestro mundo es: queremos paz y seguridad. Y lo asombroso es que la Biblia dice que un día el mundo alcanzará la tan ansiada paz y seguridad. ¿Y esto cómo se va a lograr? La Biblia dice que viene un hombre que le dará al mundo lo que éste más anhela. Ese hombre es el anticristo, quien hará un trato de paz con Israel, y su primera obra será pacificar el mundo, logrando la paz en Medio Oriente. Se convertirá en el paladín de la paz en el mundo. Por esto, en la medida que nuestro mundo se convierta en un lugar muy peligroso y lleno de enemigos, invisibles también, más gente pedirá que alguien le dé paz y seguridad. Realmente todo lo que hoy ocurre no es más que la antesala de lo terrible que está por venir. La pregunta es, nosotros como iglesia, como hijos del Señor, ¿qué postura vamos a tomar en este tiempo? El Señor ha prometido regresar y ha dicho que vendrá a buscar a su iglesia, a su pueblo. No podemos vivir asustados, ni atemorizados tampoco, ni tampoco podemos servir al Señor por miedo de que Él puede regresar en cualquier momento y vivir con el temor. Al contrario, debemos vivir con la confianza, con la seguridad de que somos hijos de Él. Y si Él viene en cualquier momento, que tengamos la seguridad de que lo vamos con Él. Y Dios, en su infinita misericordia, Él se reveló a nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, no somos mejores que los que están afuera. Y la tarea de la iglesia es que nosotros nos comportemos a la altura de lo que somos, la iglesia de Cristo, los hijos del Señor, las hijas del Señor. Y nosotros tenemos que seguir adelante predicando el Evangelio y mostrando con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra conducta, de que somos hijos del Señor. Y tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también, junto con amarnos nosotros, como es el mandamiento, tenemos que amar al prójimo. Y tenemos que demostrarles con nuestra vida, con nuestros hechos, nuestras obras, de que les amamos también a ellos y queremos que ellos también sean salvos y que sean hijos del Señor. No podemos convertirnos en una secta, en un gueto donde nos vamos a esconder, donde nos vamos a atemorizar y vamos a esperar el regreso del Señor escondidos. No, sino que tenemos que ser una iglesia que irradie luz, que sea un faro en medio de la oscuridad, que seamos luz en medio de las tinieblas, y que a través de nuestra vida, testimonio, conducta, podamos nosotros decirle al mundo: hay esperanza para ti, hay alguien que te ama, y ese que te ama es Jesús y dio la vida por ti. La paz y la tranquilidad del espíritu que nosotros tenemos que buscar, no la vamos a encontrar en ningún gobierno, en ninguna sociedad, sino que la vamos a encontrar solamente en una persona, en Jesucristo, nuestro Salvador. Él fue a la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Y todos aquellos que intentan encontrar la paz en algún gobierno, en algún sistema de gobierno, no la van a encontrar nunca, sino que solamente la verdadera paz se encuentra en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestra paz. Y todo lo que podamos pedirle al Señor,
dice en Filipenses 4:19, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo lo vamos a encontrar solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su evangelio, Jesucristo nos proporciona una paz interior que sobrepasa la paz que ofrece este mundo. Si confiamos en Él, con fe, podemos estar en paz en cualquier circunstancia. El Salvador Jesús enseñó, la paz os dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. Entonces, solamente en Él vamos a encontrar la verdadera paz. Estimados hermanos, que en este tiempo no perdamos nuestra identidad como iglesia, al contrario, que nos levantemos con confianza, con fe, sabiendo que de nuestro lado, de nuestra parte, está el que venció a Satanás, venció el pecado y venció al mundo, nuestro Señor Jesucristo, y Él vive en nuestros corazones. Así que somos más que vencedores si Él está en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude en este tiempo a ser iglesia. Les invito para que tengamos un tiempo de oración y demos gracias por la palabra. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo hermoso que nos das de compartir tu palabra, el Evangelio de Jesucristo. Señor, no hay mejor noticia que estas buenas nuevas de salvación en medio de un mundo que está en caos, una sociedad, Señor, que está a la deriva. Pero, Señor, tú nos llamaste un día y tú te autorrevelaste a nuestros corazones. Si no hubiese sido por ti, Señor, estaríamos extraviados en este mundo y perdidos. Pero tú nos encontraste, Señor, y tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido, y allí estábamos nosotros. Y gracias por ser tus hijos, por ser tus hijas, por ser tu pueblo, por ser tu iglesia. Señor, podemos levantar una bandera de victoria, podemos levantar esta luz gloriosa del Evangelio a otras personas que están en oscuridad, en penumbra, pero la iglesia tiene que levantarse con poder, con autoridad, sabiendo, Señor, que tú eres el que produce los cambios, las transformaciones en los corazones, en las vidas. Tú eres el que hace los milagros de llamar a un hombre, a una mujer y transformarlo y colocar un corazón de carne y transformar ese corazón de piedra. Por tanto, aquí estamos delante de ti. Queremos velar y orar porque no sabemos ni el día ni la hora en que tú llevas a tu iglesia. Y Señor, está anunciado tu retorno. Creemos en tu segunda venida. Creemos en que tú llevarás a tu pueblo, a tu presencia, pero también queremos orar por aquellos que no te conocen aún, para que también nosotros como iglesia seamos portadores del Evangelio y llevemos tu palabra a aquel que la necesita. Te alabamos, te bendecimos y gracias por esta enseñanza y doctrina del retorno de Jesucristo, porque esta doctrina, esta verdad gloriosa nos sostiene, nos anima, Señor, para seguir adelante, sabiendo que no todo termina acá, sino que nosotros un día vamos por tu gracia a reinar contigo. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y a todos aquellos que han estado en este lugar, Señor, en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor nos bendiga, estimados hermanos.